Bueno, muy buenos días para todos los asistentes a este Capacítate sobre la convocatoria Calidad para Exportar. Bienvenidos todos. Mi nombre es Olga Lucía Pesca, soy la coordinadora de calidad en Colombia Productiva y a continuación voy a empezar la presentación del programa que nos reúne en este webinar. Bueno, un segundo. Bueno, el programa Calidad para Exportar es un programa del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se ejecuta a través de una convocatoria pública denominada Calidad para Exportar, que tiene como objetivo adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a propuestas cuya finalidad sea, por un lado, apoyar a las empresas para que realicen el proceso para obtención certificaciones de calidad que requieran para acceso a mercados internacionales o para ampliar sus negocios internacionales. Igualmente la convocatoria tiene alcance en los laboratorios de ensayo del país para apoyarlos en el proceso para acreditar ensayos que requieren nuestros sectores productivos para ese acceso a mercados internacionales. Bueno, ¿cuáles son los rubros que nosotros cofinanciamos con la convocatoria? Entonces, a través de la misma, las empresas o laboratorios nos presentan un proyecto en el marco del cual, con los recursos que nosotros les otorgamos, pueden contratar según la necesidad y con el fin único de lograr la certificación para el caso de empresas o la acreditación para el caso de laboratorios, servicios de alistamiento relacionados con la contratación de consultoría técnica, expertos que requieran para ayudarles en el proceso de adecuación y preparación para la certificación. Pueden también contratar servicios de formación requeridos para ese objetivo de certificación o de acreditación, y puede ser formación, ya sea formación de auditores internos, por ejemplo, puede ser un diplomado que quieran realizar para todo el capital humano de la empresa que está relacionado con el estándar que van a certificar, o porque la certificación requiere de pronto una competencia, una certificación de competencia para alguna persona que esté involucrada en el proceso productivo a certificar, y lo cubrimos con estos recursos. Igualmente, según la necesidad de la empresa, para la obtención de la certificación pueden pagar con nuestros recursos los ensayos de laboratorio que sean exigidos para el proceso de certificación. Igualmente pueden, rubro cofinanciable, con los recursos que les damos, pagar los servicios del organismo certificador. El otro alcance de la convocatoria, como les conté anteriormente en el objetivo, son los laboratorios de ensayo del país, y en los laboratorios entonces pueden contratar igualmente consultores técnicos, expertos en la 17025 o expertos en metrología, expertos en la parte técnica del ensayo que van a acreditar. Pueden contratar también formación, igualmente auditores, igualmente una formación en el estándar 17025 para todo el personal del laboratorio, o también porque requieren una competencia específica y necesitan un entrenamiento para capital humano, entonces lo pueden costear ahí. Igualmente, nosotros costeamos la participación, el costo de la participación en ensayos de aptitud, y los servicios del Organismo Nacional de Acreditación, del ONAC, para el costo de la auditoría y la acreditación como tal. ¿Qué no cofinanciamos? Este punto es muy importante que lo tengan en cuenta para que no vayan a cometer el error de incluir alguno de estos rubros en su propuesta, porque de inmediato va a quedar inhabilitada. Entonces, no pueden costear con los recursos nuestros estudios o diagnósticos de mercado, capacitaciones que no estén asociadas al proyecto, actividades de promoción o divulgación del mismo, realizar ferias o eventos, estudios de aprobación de crédito, pagos de bases de datos, estudios de prospectiva tecnológica, estudios sectoriales, estudios de caracterización de cadenas productivas, investigaciones, publicaciones con fines comerciales, servicios públicos y personal administrativo. Esto es importante, y aquí me detengo también un poquito porque a veces recibimos propuestas que incluyen
ese cobro de los servicios públicos o de pronto de una secretaria o de un auxiliar administrativo contratado para la ejecución del proyecto y son rubros que nosotros no vamos a cofinanciar, entonces tengan en cuenta para que la propuesta no vaya a ser inhabilitada. Igualmente, con los rubros no cofinanciables, no pagamos pasivos, pagos de dividendos, tampoco, y este punto 14 es muy importante, no cubrimos los costos de adquisición de materia prima, maquinaria y equipo. Nosotros sabemos que muchas de las certificaciones pueden requerir que en la adecuación del proceso productivo requieran el cambio de una tecnología, el cambio de maquinaria, importación de materia prima, cambiar equipos, pero esto, si lo requieren para la certificación y para el proyecto, lo deben costear con sus recursos propios. No los deben incluir en el proyecto, pero no quiere decir que porque no son cofinanciables, entonces no los puedan hacer y entonces vaya a quedar inhabilitada la propuesta. No, lo pueden hacer con sus recursos, no lo incluyen en el proyecto. Tampoco pagamos gastos de administración del programa, o sea, aquí no hay gasto de pronto de gerente del proyecto, coordinador del proyecto, auxiliar del proyecto, esos gastos no los cofinanciamos, ni gastos de transporte, viáticos o manutención del equipo contratado, ni misiones exploratorias o comerciales. ¿Quiénes pueden ser proponentes de la convocatoria? Entonces se presentan años de existencia a la fecha de presentación de la propuesta. Este es un requisito, estos requisitos que les voy a mencionar acá en proponentes son requisitos obligatorios para que la propuesta sea habilitada. A veces nos llegan propuestas que no, que llevo 15 años siendo persona natural, pero en este año, a partir de enero, ya soy persona jurídica. No es válido. Que mi empresa como persona natural lleva 12 años exportando, pero apenas llevo un año como persona jurídica, no es válido. El requisito para esta convocatoria es que tengan mínimo 2 años como personas jurídicas a la fecha de presentación de la propuesta. Deben ser obviamente empresas debidamente formalizadas, que tengan un sistema contable auditado por un contador o revisor fiscal según corresponda, que tengan la capacidad financiera para ejecutar la propuesta. Los recursos de cofinanciación, que eso lo voy a explicar al final, son una parte, pero hay un 30% de contrapartida en efectivo y por lo tanto los términos exigen unos indicadores financieros que son capital de trabajo y nivel de endeudamiento. Que los valores están escritos ahí en los términos para que los puedan revisar y corroborar que la empresa cumple este requisito. Si no lo cumple, la empresa no será habilitada. La empresa proponente debe adelantar operaciones acorde con el objeto de la convocatoria y la propuesta. Esto quiere decir que quien se presenta a la convocatoria es la empresa que se va a certificar. No se presenta el consultor, no se presenta el organismo de certificación, no se presenta un gremio, se presenta quien va a recibir la certificación. Deben orientar el objeto de la propuesta a lograr una certificación de calidad para el caso de las empresas y para el caso de los laboratorios, el objetivo debe ser lograr una acreditación de ensayos requeridos por los sectores productivos para mercados internacionales. Este es importante, este punto, aunque ahorita voy a explicar el anexo de la propuesta técnica, porque cuando las empresas son seleccionadas, enseguida nosotros firmamos un contrato de cofinanciación y el objetivo de ese contrato es literal el objetivo de la propuesta. Entonces, cuando el objetivo de la propuesta no dice certificación en tal cosa o acreditación de tales ensayos, la propuesta queda inhabilitada porque luego ese objetivo es el que pasa literal al contrato, es el propósito de la convocatoria y es lo que nosotros vamos a medir al final de la ejecución del proyecto. Esta convocatoria tiene resultados puntuales. Se certificó y acreditó ensayos. No es preparación, no es aumento de productividad, no, todo eso viene obviamente incluido, pero el objetivo puntual es lograr al final la certificación o la acreditación del ensayo. Y deben cumplir con toda la documentación requerida en la convocatoria. Bueno, aplican también para empresas que tengan avanzado el proceso de alistamiento para lograr las certificaciones de calidad o para que los laboratorios puedan lograr la acreditación y que con las acciones faltantes, las vayan a ejecutar con este proyecto. Esto es muy importante porque
Implementar calidad, ya sea en una empresa o en el laboratorio, es un proceso. Y es un proceso de paciencia, de organización, de mucho conocimiento y de tiempo. Entonces, normalmente el proceso es, tengo que tener información, formación de qué es el estándar, qué más involucra implementar un estándar, es el que me sirve para mi producto o servicio y a qué mercado, a qué cliente voy a llegar y que esté alineado con mis objetivos de productividad y competitividad. Luego viene una decisión estratégica de implementarlo. Luego viene la implementación y la mejora continua. Y al final viene ya la certificación o la acreditación. Entonces, este programa está diseñado para apoyar esa última fase de alistamiento final de los procesos para lograr la certificación. Y tienen que, y son empresas, nosotros lo llamamos el programa de la última milla en calidad, para apoyar esa fase final. Por lo tanto, deben ser empresas que ya tengan 50% por lo menos o más de procesos listos cumpliendo los requisitos de la certificación, empresas que ya tengan calidad, empresas que de pronto van a recertificarse, ampliar alcances, porque el tiempo de ejecución de los proyectos es limitado, que ahorita les voy a contar, e igualmente el presupuesto. Entonces, normalmente para las empresas que están hasta ahora en esa etapa inicial de implementar calidad, pues la convocatoria no va a ser muy útil porque no van a lograr el objetivo y al final puede ser, digamos, un tema contractual de devolución de recursos, de aplicar garantías, todo esto. Entonces, es muy importante tener en claro que este programa apoya esa fase final de alistamiento y el logro de la certificación como tal. No se pueden presentar empresas que estén en proceso de liquidación. Para el caso de las empresas deben ser parte de los sectores priorizados por Colombia Productiva, que ya lo vamos a ver. Y para el caso de los laboratorios deben acreditar ensayos que requieran esos sectores productivos para mercados internacionales, para procesos de exportación. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta el anexo 1 de la convocatoria. Ahorita entramos a la página de la convocatoria para explicarles dónde están los anexos. Ese anexo 1 tiene el listado de los sectores de alcance de la convocatoria, los códigos SIU. Deben revisar que la empresa y su actividad económica esté dentro de ese listado para que se puedan presentar y no queden inhabilitados. Colombia Productiva lidera sectores de agroalimentos, sector de frutas y derivados, sector piscícola, alimentos procesados en general, agroindustria, sector moda, químicos, farmacéuticos, plástico, industrias para la construcción, industrias del movimiento y en sectores también sectores de software, BPO, turismo. ¿Quiénes no pueden ser proponentes? Esto también ténganlo en cuenta porque aunque está establecido en los términos de referencia, nos llegan muchas consultas sobre quienes pueden ser proponentes. Entonces, no se pueden presentar personas naturales actuando a título personal o de terceros. No se presenta un consultor, no se presenta el experto, no se presenta el jefe de calidad de la empresa, no, se presenta la empresa. Entonces, personas naturales no se pueden presentar. Entidades públicas de cualquier orden tampoco se pueden presentar, pues estas finalmente no obtienen certificaciones para exportación. Instituciones educativas públicas o privadas o empresas o laboratorios que ya hayan tenido contratos con nosotros o con nuestra fiduciaria que es Fiducoldex y hayan tenido problemas por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Entonces, quedan limitadas de poderse presentar a nuestras convocatorias, por lo tanto, no podrían ser proponentes. ¿Cómo funciona la convocatoria? ¿Cuál es el modelo de operación? Entonces, tiene un modelo de ventanilla abierta para recepción de propuestas desde el momento en que se abre la convocatoria. Es decir, desde el 12 de septiembre del 2022 recibimos propuestas en los correos electrónicos que encuentran en los términos de referencia. Y la convocatoria cierra el 11 de noviembre. Entonces, tan pronto cierra, empezamos en el orden de llegada la evaluación de propuestas. Es muy importante la oportunidad en la radicación de la propuesta, porque generalmente pasa que en el último minuto de la hora establecida para el cierre de la convocatoria llegan más de 100 propuestas y entonces se bloquea
todo el sistema, no, entró la propuesta a las 5:01 o 4:01, según la hora que sea, entonces ya queda inhabilitada, ya queda por fuera y empieza el sufrimiento de si la propuesta entró a tiempo. Entonces siempre mi recomendación es radíquenla con oportunidad y no se esperen al último minuto del cierre de la convocatoria para enviarla, porque corren el riesgo, ya le ha pasado a muchas empresas en las fases anteriores que quedan por fuera por eso. O, por ejemplo, tienen que enviar 5 correos y alcanzaron a entrar 3, los otros 2 correos entraron en el minuto siguiente y pues ahí venía toda la propuesta técnica y todo, ya queda inhabilitada. Empieza el proceso de evaluación, que tiene 2 fases, una evaluación de habilitación, que es cuando verificamos que cumplan esos requisitos obligatorios para ser proponentes y que venga toda la documentación. Y a medida que van siendo habilitadas, pasan a un comité técnico que está conformado por las entidades del Sistema Nacional de Calidad, quienes otorgan los puntajes según la propuesta técnica y los puntajes establecidos en los términos de referencia. Y tenemos programada la publicación de los seleccionados para el 23 de enero. Acá es importante que tengan en cuenta, y esto está establecido en los términos de referencia, que luego de ser seleccionadas, viene un proceso de vinculación que se toma más o menos un mes con la fiduciaria nuestra y la legalización del contrato de cofinanciación. Todo esto está claramente descrito en los términos de referencia y es muy importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces las empresas piensan que el 24 de enero les vamos a desembolsar todos los recursos. No, esto tiene un proceso contractual posterior a la selección para que lo tengan claro y ahí en los términos también está descrito cómo es el proceso de desembolso de los recursos a medida que van cumpliendo las actividades que nos presentaron en su propuesta. Bueno, ¿qué incluye la radicación? Entonces, son como 3 bloques de documentos, los documentos legales, los financieros y la propuesta técnica. En los términos de referencia está descrito claramente cuáles son los documentos que hacen parte de cada uno de este grupo de documentos que deben entregar. Los legales, por ejemplo, la Cámara de Comercio actualizada, el RUT, un certificado de parafiscales, la cédula del representante legal, son los documentos mínimos y básicos de una empresa formalizada. Igualmente vienen unos documentos financieros, los estados contables, la cédula del contador o revisor fiscal, de la tarjeta profesional, la copia, y con esto se verifica el cumplimiento de los indicadores nivel de endeudamiento y capital de trabajo que están establecidos en los términos y la propuesta técnica. En esa propuesta están incluidos los anexos que ustedes encuentran a los términos de referencia. Entonces, el anexo 1 no se entrega porque el anexo 1 es simplemente el listado de los sectores productivos del alcance de la convocatoria. El anexo 2 sí se debe entregar con la propuesta porque es el formulario de postulación. Ahí simplemente es diligenciar los campos que tiene el formulario, nombre de la empresa, en que se van a certificar, si ya tienen calidad, qué certificaciones tienen. Bueno, es un formulario muy sencillo de diligenciar y hay para empresas y dentro del mismo anexo en la parte siguiente está para laboratorios. Entonces diligencien la parte que corresponde. Si son empresas la primera, si son laboratorios, diligencian solo la parte de laboratorio. El anexo 3 también lo deben adjuntar a la propuesta y el anexo 3 es la carta de presentación de la propuesta. Es una proforma, simplemente también diligencian los campos que les señalamos ahí, y es la carta mediante la cual el representante legal de la empresa nos presenta su propuesta, nos dicen que se va a certificar y dice que conoce todos los términos de referencia y las condiciones establecidas si la empresa es seleccionada. Viene el anexo 4, que es el modelo de presentación de la propuesta. El anexo 4 es el corazón de la convocatoria. Entonces, es el proyecto de calidad. El anexo 5 es un certificado de contrapartida, también es una proforma, simplemente diligencian los campos que se señalan allí. El anexo 6 es un formato que nos exige Fiducoldex para conocimiento de los proponentes y es donde se hace una vigilancia de las listas SARLAF y todo esto. Y el anexo 7 es una proforma también y es una certificación de no estar incurso en causales de disolución o liquidación. Listo. Entonces, estos anexos del 2
2, 3, 5, 6, 7 son muy sencillos de diligenciar, son pro forma, simplemente llenar los espacios requeridos, y el anexo 4 lo voy a presentar a continuación, que es el proyecto técnico de certificación o de acreditación de ensayos. Y prácticamente el anexo 4 es un formato de marco lógico. Es simplemente la coherencia de las actividades que voy a hacer, cómo las voy a hacer y cuándo las voy a hacer y el resultado que voy a obtener, fuentes de verificación y si tengo riesgos en la ejecución del proyecto y ya. Entonces, ese anexo 4 tiene varias hojas que contienen toda esta información. En la hoja 1 encuentran entonces la información general del proponente, nombre, razón social, el NID, la fecha de constitución, el valor de activos del último año, si el objetivo de este proyecto es una certificación de sostenibilidad, sí o no, cuál certificación. Bueno, es información general del proponente. Y en esa hoja 1 viene un campo importante también, que es el responsable del proyecto en la empresa. Y aquí pedimos que nos dejen el contacto de la persona que si tenemos que subsanar documentos, que si tenemos que ya firmar el contrato, que la visita de vinculación sea la persona que todo el tiempo va a estar frente al proyecto. Porque a veces ponen acá el nombre del gerente general, por ejemplo, y él nunca vio los correos, entonces se perdió la oportunidad de haber firmado el contrato, o dejaron el nombre de un consultor, como le pasó a una empresa la vez pasada, y el consultor vino a darse cuenta 6 meses después que le había llegado ese correo a los no deseados, o nos dejan acá el nombre de alguien y un teléfono que nadie contesta, a veces el de servicio al cliente, que es curioso, es calidad, pero servicio al cliente y nadie contesta. Entonces ahí uno ratifica que necesitan la certificación, un teléfono de contacto que contesten y un correo electrónico efectivamente que contesten. Bueno, luego viene la hoja 2, dice descripción de la propuesta. Y aquí ya empezamos a entrar un poco en la parte técnica. Entonces acá viene el objetivo del proyecto. Reitero, el objetivo del proyecto es muy concreto. Certificar a la empresa Zapatos SAS en ISO 9001 para exportación al mercado de Latinoamérica. Muy concreto y mencionando la certificación. Acreditación de ensayos microbiológicos bajo la norma tal para alimentos requeridos para exportación a Latinoamérica. Es muy importante que sea concreto porque lo que les digo, a veces hay propuestas que llegan con 1 o 2 párrafos súper descriptivos, que mejoramiento de la productividad, que la competencia, todo eso lo sabemos, pero no dicen que se van a certificar, entonces las inhabilitan. Viene otro punto de diagnóstico y antecedentes de la empresa, y estos campos son muy concretos, 1 o 2 párrafos. Hace cuánto existe la empresa, qué produce, si han exportado, temas interesantes que de pronto quieran resaltar ahí de la empresa, y diagnóstico y antecedentes del mercado de destino y descripción del mismo. Entonces ahí nos cuentan rápidamente a dónde, pues cuál es el objetivo de mercado internacional o de exportación que tiene la empresa, y si tienen información de los temas de calidad que exigen allá, o si tienen, digamos, como proyecciones de ventas en ese mercado, lo que nos quieran contar ahí también muy concreto. Y acá unas acciones, plan de mercadeo, no necesitan anexar un plan de mercadeo, necesitan contarnos ahí en 1 o 2 párrafos, una vez se obtiene la certificación, cuáles son las acciones siguientes que van a hacer a nivel de mercadeo para lograr, digamos, esos negocios internacionales que se han propuesto una vez logren la certificación. Ahí también viene la descripción del problema, por qué la empresa necesita esta certificación, por qué el laboratorio necesita esta acreditación, o si el laboratorio va a acreditar un ensayo para un sector productivo, qué necesidad tiene ese sector productivo, por qué necesita ese ensayo acreditado. Ya, hay que nos cuenten un poco de esa oportunidad. Registro de acciones relacionadas con actividades de comercio exterior. No es obligatorio, en ninguna parte de los términos está establecido que sea solo para empresas exportadoras. Y acá en este punto nos tienen que contar simplemente si ya han tenido, digamos, actividades de comercio exterior puntuales, si han exportado, si están exportando, o si están preparándose para comercio exterior.
También acá dice modelo de comercio exterior y dice es descriptivo, entonces es simplemente, digamos, igual que la página anterior, un poco esas acciones de mercadeo que van a hacer, y si ya la empresa tiene un modelo, a veces lo tienen construido con ProColombia, con las cámaras de comercio o es propio. Y simplemente ahí nos cuentan como, sí, tenemos un modelo, ya está establecido, tiene estas metas, tiene, que nos cuenten de forma muy general. Todo esto le permite ver al comité evaluador que efectivamente la empresa se está preparando para mercados internacionales y por eso necesita este proyecto, o ya está en mercados internacionales y quiere seguir aumentando su competitividad allá y por eso el proyecto es benéfico para la empresa, con este objetivo de mercado internacional. Viene la pertinencia y justificación del proyecto, que nos cuenten un poco del perfil del producto o servicio que van a acreditar o a certificar, que nos cuenten cuáles son esos requisitos de calidad en el mercado destino para que podamos ver la coherencia entre esos requisitos y el proyecto, y los riesgos y variables para lograr esa certificación y cómo se esperan atender o mitigar con el proyecto. Luego viene una página que se llama Avance de los requisitos de la certificación. Acá simplemente lo que tienen que listarnos son los requisitos del estándar en el que se van a certificar, acá número 1, 2, 3, 4, 5 y cuál es el requisito. Finalmente es como si fuera la lista del auditor. Y acá, qué porcentaje de cumplimiento tienen actualmente de ese requisito. Como les dije, esto le permite ver al comité evaluador que la empresa efectivamente no está en ceros, en su mayoría, que ya tenga un grado de avance importante frente al cumplimiento y que va a lograr la certificación. Ese porcentaje faltante lo va a lograr con las acciones que planteadas en el proyecto y en el tiempo y con los recursos establecidos. Luego viene esta página de alistamiento, que como les conté al inicio, entonces los rubros tienen como dos divisiones, alistamiento y la parte de certificación. En alistamiento, entonces, podemos tener asistencia técnica, formación, ensayos de aptitud. Acá simplemente cuentan de manera general. Si van a contratar consultoría técnica, van a hacer formación, van a hacer ensayos de laboratorio. O acá dicen únicamente asistencia técnica, ¿ok? O únicamente formación, ¿ok? Pero es general, acá no tienen que describirlo. Y acá también, pues, cómo es el proceso de certificación o acreditación. Vamos a contratar el organismo certificador, se va a realizar la auditoría, se van a hacer las pruebas de ensayo previas para obtener la certificación. Acá es muy descriptivo. Y luego viene ya el esquema de intervención. Entonces, acá, por ejemplo, nos dijeron formación. Entonces vamos a poner que en asistencia técnica van a hacer formación. La etapa aquí es asistencia técnica. No alcanzo a salir ahí el avisito, pero acá lo que dice es asistencia técnica. Y acá, de manera general, van a contarnos las actividades que mencionaron ahí. Entonces, formación de auditores internos. Consultoría técnica para establecimiento del sistema de gestión. Listo. Ese es como el resultado grande. Y luego, ¿qué actividades son las que van a desarrollar para cada uno de estos resultados? Aquí se dejó solo una filita, pero si para este resultado de formación necesitan más, agréguenlas sin problema. Entonces, ahí mencionan las actividades puntuales para este resultado. Mi consejo también es que no las vayan a desagregar tanto, porque como después viene el seguimiento de la interventoría, entonces a veces se puede volver muy dispendioso el seguimiento a 1000 actividades muy puntuales. No, formación de auditores internos, listo. Las actividades es seguramente la contratación del formador y ejecución del curso y certificación de auditores ya. Pero aquí no. Contacto con varias empresas para cotización. Confirmación de la empresa que se contrató. Porque luego empezamos a pedirle evidencia de cada una de estas y entonces puede ser un desgaste si ponen 1000, pongan las más concretas y que con esto ya podamos hacer un seguimiento puntual al cumplimiento y que pues esté orientado a este resultado. Acá ponen las variables que pueden afectar la ejecución del proyecto. Si esta actividad tiene alguna variable. Entonces, por ejemplo, una empresa de alimentos
que cosechó la fruta, que iban a certificar y la cosechan en 2021. Entonces la cosecha se daba en el primer trimestre de este año y una variable era que de pronto el invierno fuera, pues, que no fuera, digamos, como el invierno normal, sino que tuviéramos una ola invernal muy fuerte, que fue lo que ocurrió. Y entonces, ¿cuál era la variable? La ola invernal que podía afectar la cosecha del producto. Y efectivamente eso sucedió con la empresa. Entonces no tuvimos el producto requerido para certificar y bueno, pero también puede que no hayan variables, puede que la actividad no tenga ninguna variable, perfecto, y cuál es el indicador que vamos a establecer para determinar que se cumplió esta actividad. Ahora, a cada resultado de acá, si ustedes ven, dice descripción general del resultado, numerarlos. Entonces acá tenemos primero, vamos a numerarlo, primero, formación de auditores internos. Entonces nos vamos a la siguiente página, que es el desarrollo metodológico. Código de resultado, primero, acá 1. Código de la actividad. Si acá solo hay una actividad, si ven que acá dice numerarlas para cada resultado, si acá solo tienen una actividad, pues aquí será una sola. Pero si aquí tienen 3 actividades, pues acá pondrán 3 para este resultado. El nombre de la actividad, pues es el mismo que pusieron acá. La propuesta metodológica, entonces, cómo la van a realizar y el tiempo que demora la ejecución de esa actividad y cuál es la fuente de verificación. Listo. Y luego vamos al presupuesto. Entonces, como les dije, este es un marco lógico, entonces viene todo atado a la información de la página anterior. Y en el presupuesto, entonces igual, en la etapa de alistamiento, mi resultado 1, primero, esto de 1 es simplemente un ejemplo, ¿no? Porque eso va a depender de la numeración que ustedes le pusieron acá, que es la misma que ponen acá y que es la misma que ponen acá. Entonces, acá ponen primero, código de la actividad, si tenían una sola, nombre del recurso, formación, eh, curso, listo. Rubro, formación. Unidad de medida, pesos. Cantidad 1, vamos a hacer un curso para formación de auditores internos. Si van a ser 3, entonces 3 cursos. ¿Cuánto vale cada uno? Y cuánto es el valor total de la actividad. Y de ese valor, ¿cuánto voy a pagar con cofinanciación de Colombia Productiva y cuánto voy a pagar con la contrapartida en efectivo? Luego viene el cronograma, entonces igual, el resultado 1, la actividad 01, todo muy relacionado a cómo ustedes hayan hecho su numeración de proyecto. Esto es simplemente ejemplos. Cuándo empieza, cuándo termina y acá sombrean ese tiempito que va a demorar esa actividad. Bueno, ¿cómo es el proceso de evaluación? Entonces, como ya les conté, viene un proceso de habilitación inicial. Perdón, acá antes de que se me olvide, porque viene una hoja de equipo ejecutor, donde nos cuentan simplemente consultores o el equipo interno de la empresa. Bueno, ahí están los campos que pueden marcar. Y viene el proceso de evaluación. Entonces, Colombia Productiva contrata a una evaluadora externa, que es la que verifica que venga toda la documentación, que cumplan los requisitos obligatorios para ser proponentes, que sea una empresa que esté dentro de los SIU del anexo 1, que hayan entregado toda la documentación y una vez verifica eso, la va entregando para el comité de viabilidad para que se otorguen los puntajes y se van seleccionando propuestas hasta agotar los recursos disponibles para la convocatoria. Por eso les digo, es importante la oportunidad en la radicación y que no se esperen al último minuto para radicar, porque eso también puede afectar que queden seleccionadas, pero no alcanzó el presupuesto. Entonces siempre es importante la oportunidad. ¿Cómo funciona el presupuesto de la convocatoria? Entonces, entregamos hasta un máximo del 70% del presupuesto, sin que en ningún caso la cofinanciación, o sea, ese 70%, exceda 130 millones de pesos. Entonces, cofinanciamos máximo el 70% del valor del proyecto y entregamos máximo 130 millones por empresa. Acá es 70%, o sea, 70,000000, porque nos llegan propuestas con el 70,05 inhabilitada, 70,01 inhabilitada. Y lo mismo, no se les olvide, nuestra cofinanciación no puede exceder 130 millones de pesos por empresa.
Sin embargo, no significa que todas necesiten 130 millones. Hay empresas que pasan presupuestos por 15 millones, por 30, por 45. Lo importante es que no se pasen del máximo de 130 millones. Y el 30% restante del proyecto es contrapartida en efectivo que debe aportar el proponente. En los términos de referencia está establecido que la contrapartida la pueden utilizar para los mismos rubros de la cofinanciación, es decir, reitero, asistencia técnica, expertos, formación, ensayos de aptitud y el organismo certificador, o también pueden utilizar la contrapartida para unos rubros adicionales que se mencionan ahí, como pago de pólizas y otros. Los proyectos seleccionados, esta es la duración de los proyectos, para las empresas tienen un tiempo máximo de 15 meses. Y para los laboratorios tienen un tiempo máximo de 18 meses. Dentro de este tiempo máximo de ejecución debe estar contemplado el tiempo requerido para la auditoría y certificación final. Este es el tiempo, para los laboratorios, el tiempo requerido para la auditoría y el proceso del ONAC. Porque muchas veces las empresas no contemplaron dentro del cronograma, no planearon bien ese tiempo final del proceso de auditoría y resulta que según el estándar ese tiempo puede cambiar. Y pues finalmente si no lo incluyen no logran el objetivo y entonces nos vemos en temas de tener que aplicar pólizas, incumplimiento del objeto contractual, devolución de los recursos que les habíamos dado. Entonces siempre tengan en cuenta que este tiempo involucra el tiempo de la certificación y lo deben conocer. Hay empresas que pensaban que esa certificación era solo la visita de la auditoría y a los 5 días estaban certificados. Y resulta que cuando hicieron el proceso con el organismo internacional les dicen, no, hay una visita, hay un mes para los resultados, hay 2 meses para no conformidades y el certificado sale al mes. O sea, ahí eran 4 meses que tenían que haber contemplado. Los de los laboratorios los dejamos a 18 meses porque hace 3 años, cuando empezamos a incluir el alcance de laboratorios, les dábamos 12 meses y nos dimos cuenta que para los 5 laboratorios que han quedado seleccionados esa vez, que era la primera vez que teníamos laboratorios, el proceso con ONAC fue de 6 meses. No conformidades, cierre de no conformidades, reunión del comité de acreditación, expedición del documento de acreditación, fueron 6 meses de proceso. Entonces, después también nos vemos a veces en temas de prórrogas, a veces no las aprueban, a veces sí. Entonces, lo importante es que tengan este tiempo. Esto lo reitero para también confirmar lo que dije al inicio, y es que esta convocatoria aplica para empresas que ya estén y laboratorios avanzados en ese proceso de calidad. Esta es la convocatoria de la milla final. Si todavía están en etapas anteriores de calidad, hay otros programas que pueden ser los óptimos para la empresa, no necesariamente de cofinanciación, pero sí tenemos programas de formación y acompañamiento técnico que pueden ser más apropiados, pero este programa de la última milla sí es muy exigente en ese sentido, sobre todo porque el objetivo final es sí o sí certificarse, sí o sí acreditarse, o si no nos tienen que devolver los recursos. Para eso, mi sugerencia, mi mejor sugerencia es que se acompañen para la planeación del proyecto de un experto técnico en el estándar, porque él les va a decir con todo el conocimiento en qué punto están del proceso productivo y si realmente logran el objetivo de certificarse o acreditarse en el tiempo establecido de ejecución y con los recursos que les da. Cuando no, muchas veces ha sucedido que no tuvieron al experto técnico y resulta que cuando empiezan el proyecto, lo contratan, lo primero que les dices hay que cambiar la tecnología y vale más o menos 5.000 millones de pesos y hay que hacer el proceso de importación, la materia prima tampoco sirve, entonces empiezan a ver que esto ya eran 3 años para lograr el objetivo de certificación y entonces nos vemos implicados en terminaciones de contrato, terminaciones anticipadas y todo esto. Entonces siempre acompáñense de expertos técnicos en el estándar para armar la propuesta técnica. Otra sugerencia, y es lean todos los términos de referencia de la convocatoria, porque los términos son muy claros, está toda la estructura de cómo funciona el programa,
Y en las preguntas e inquietudes que recibimos, el 95% de preguntas están en los términos de referencia. Entonces, siempre el primer ejercicio es descarguen ese PDF de los términos, lean los completos y ahí está clarito, clarito todo el proceso. Estos son los documentos obligatorios, estos son los requisitos de proponentes, este es el presupuesto, estos son los correos a los que debo enviar, estas son las fechas, tengan en cuenta el cronograma. Entonces, el cronograma dice, preguntas e inquietudes hasta tal fecha. Y después de esa fecha llegan todas las inquietudes, pero el cronograma tenía establecido las fechas. Y luego dice, fecha de publicación, 19 de octubre de las respuestas. Y empiezan desde el 17, que cuando publica, que no han publicado, que cuando no. El cronograma es muy claro y tiene unos procesos establecidos porque finalmente esta es una convocatoria de calidad que tiene que también tener una estructura y un orden y por eso mi sugerencia, lean los términos de referencia. Siempre, no empiecen a llenar los anexos. Llegan preguntas como, ¿cómo puedo diligenciar el anexo 3? No han leído los términos. Los términos les van guiando. No empiecen a llenar anexos si no comprenden todavía toda la estructura de la convocatoria. Una vez la comprenden, ahora sí. Bueno, el anexo 2 es este. Aquí vamos armando, vamos completando la información documental. Y bueno, ¿qué otro punto? Uno muy importante y es que los términos de referencia exigen que las propuestas vengan con una póliza de seriedad de la oferta, de la propuesta. Porque muchas de las que se inhabilitan es porque llegaron sin garantía de seriedad de la propuesta, entonces pues eso era un requisito obligatorio y queda inhabilitada de inmediato. No se puede subsanar la garantía. Entonces, y otra cosa, muchas veces llegan pólizas o garantías que no cumplen lo establecido en los términos y esas también se rechazan. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Lleven el capitulito numeral de la póliza de seriedad de la oferta. Cuando una vez ya tengan armada su propuesta y todo, llévenle a la aseguradora el párrafo, el numeral de póliza de seriedad. Se lo llevan y que tal cual les emita la póliza y así esas son las pólizas que llegan bien y que cumplen todo. Porque a veces también pasa que la rechazamos porque la póliza no cumplía lo establecido en los términos. Entonces, pero ¿cómo que no? Si no sé qué. Entonces va uno y la aseguradora al final le dice al proponente es que usted nunca me dijo que esto era lo que tenía que cumplir. Vino y me dijo, emítame una póliza para esta propuesta y pues yo la emití, pero pues no cumple la cantidad de cosas que pedían ahí o algo no tiene los requerimientos. Entonces siempre las pólizas que llegan bien, que hay unas que llegan muy bien, siempre nos han dicho es que yo llevé tal cual los términos de referencia a la aseguradora y esas son las pólizas que quedan bien emitidas. Otra sugerencia. Hay empresas de software que se presentan a los modelos, por ejemplo, CMMI, y se lanzan a un nivel muy exigente y no valoraron bien que la empresa todavía no estaba lista para el nivel 5. Y resulta que en el objetivo del proyecto queda obtención de CMMI nivel 5. ¿Y qué pasa? Que cuando empiezan la ejecución y la adecuación del proyecto se dan cuenta que el proceso productivo del software no estaba listo para el nivel 5, sino para nivel 3. Y nos solicitan hacer el cambio a nivel 3 y eso está prohibido porque es cambiar el objeto del contrato, es cambiar prácticamente la propuesta que presentaron. Entonces, hagan una evaluación, por ejemplo, en el caso de esas certificaciones, tengan cuidado del nivel al que van a presentarse para que se realice y les alcance el tiempo y los recursos que nosotros les otorgamos para la convocatoria. Voy a intentar hacer acá el ejercicio de entrar a la página web. Bueno, aquí está. Entonces voy a hacer el ejercicio de entrar a la página web de Colombia Productiva porque muchas veces nos llegan preguntas relacionadas con que no encontré la convocatoria en la página. Entonces vamos a hacer el ejercicio de buscar la convocatoria en la página. Entonces, cuando ustedes entran a nuestra página, aquí encuentran un link que dice convocatoria. Cuando pinchan ahí, se van a la parte de abajo y buscan Soy Empresa. Al entrar a Soy Empresa, entonces pueden poner acá en el eje de calidad,
eje de calidad, ponen acá, por ejemplo, año 2022 y la buscan. Y ahí entonces les aparece, si ven que es la primera, certificaciones de calidad para exportar. También hay gente que dice, pero es que ahí no hay términos ni hay nada, solo dice la fecha de inicio y la fecha de cierre. Ver convocatoria. Hay personas que dicen, ahí no están los términos, ahí no dice cómo diligenciar, ahí no dice, entonces nos llegan esas inquietudes. Esta es la información general de la convocatoria, descripción, beneficios, sectores, no tengan paciencia y de bajar al final de la página y ahí encuentran los términos de referencia. No voy a pinchar ahí todavía, pero si se dan cuenta, ahí están todos los anexos que deben entregar. Y aquí está una adenda, la adenda número 1, que fueron 2 ajustes pequeños que se hicieron, que surgieron de las inquietudes recibidas. Y aquí está también un documento de respuesta a inquietudes de la convocatoria. Ese también es interesante que lo abran porque ahí muchas veces también pueden encontrar respuestas a sus preguntas. Acá en los documentos, entonces, estos no son los términos de referencia. Esta es la descripción de la convocatoria. Los términos de referencia se encuentran acá. Términos de referencia. Cuando abrimos este PDF, entonces ahí ya, este es el que les digo, que es el que deben leer completo para entender como toda la estructura, y ahí ya encuentran detallado que como diligencia el anexo, que incluye esto, que qué documento, ahí está todo. Y también en los términos está explicado que una vez son seleccionadas, se hace un proceso de vinculación, se firma un contrato de cofinanciación, está incluso, al final pusimos la proforma acá está, del contrato que van a firmar para que ya lo vayan conociendo. Y ahí está también cómo son los desembolsos, porque entonces resulta que nos ha ocurrido que vienen, entonces ya fueron seleccionadas y al otro día, ¿cuándo me desembolsan los recursos? No, hay una vinculación inicial y hay un proceso de firma de contrato. Ah, bueno, ok, firman el contrato. ¿Cuándo me desembolsan todos los recursos? No, hay unos requisitos para ir desembolsando y finalmente ejecutamos nuestro proyecto, se certifican y más o menos nosotros calculamos que en marzo del 2023 estemos empezando la ejecución de los proyectos, entonces tengan en cuenta esa fecha para calcular de ahí en adelante los 15 meses que van a tener las empresas o los 18 meses que van a tener los laboratorios para lograr el objetivo. Y es importante también mencionarles que las acciones que ejecuten antes de tener el contrato de cofinanciación firmado y legalizado no son actividades que nosotros paguemos. Únicamente vamos a pagar las actividades que se ejecutan después de firmado el contrato de cofinanciación. Porque también hay empresas que nos dicen, mire, yo ya avancé en tantas actividades del proyecto mientras ustedes me seleccionaban, mientras firmábamos el contrato y eso costó tanto, entonces necesito pagar eso. No, nosotros no pagamos hechos cumplidos, sino a partir de la legalización del contrato hacia adelante es que nosotros tenemos en cuenta eso. Otro punto que también preguntan bastante, nosotros no sugerimos consultores, los consultores son a libre elección de las empresas y de los laboratorios. Tampoco sugerimos organismos de certificación. Para la acreditación de los laboratorios, pues tenemos el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, pero si de pronto quieren acreditarse con un organismo internacional, pues perfecto, pero evalúen los costos siempre. ¿Y qué otro tema? Que sean preguntas recurrentes, pues normalmente eso. Entonces las empresas escogen sus consultores, las empresas ejecutan su proyecto, tienen una interventoría, que la interventoría también tiene unas obligaciones. La interventoría está todo el tiempo acompañándolos, haciendo seguimiento, verificando que cumplan las obligaciones del contrato. En estos términos de referencia de la convocatoria está establecido que tendrán una interventoría y a la cual pues le deben
cumplir, la interventoría hace seguimiento a las obligaciones que quedaron en este contrato, por lo tanto los contratistas estarán obligados a brindarle información a la interventoría cada vez que sea solicitado, es parte de las obligaciones. Y bueno, entonces ya voy a pasar acá a ver las preguntas que tenemos, las que alcancemos a contestar en estos 8 minutos. A ver, tenemos acá. Olguita, buenas. Dímelo. Si te parece, Dana está conectada y ella te las puede leer y tú Bueno, las vas listo. revisando. Sí, sin embargo, ella ya me las pasó acá, Leito. Ah, ok, Entonces, perfecto. sí, muchas gracias y gracias, Dana. Entonces, dice, respecto a los requisitos financieros, si en 2021 la afectación post-pandemia afecta a los indicadores de selección, pero en los consolidados de 2022 se cumple con los requisitos, se puede presentar. Se deben presentar los que se exigen en los términos de referencia porque son los que nos exige Fiducoldex. Entonces, no podemos cambiar o digamos acá no podemos decir sí, presenten los del 2022 o no presenten estos o sí, porque lo que quedó ahí es lo que nos obliga la fiduciaria a cumplir. ¿El sello de sostenibilidad de Contega aplica como certificación sostenible? Por supuesto que sí. Los órganos acreditadores deben ser internacionales, no necesariamente, depende de la certificación que van a obtener, del análisis de costos y de tiempos que ustedes hagan. Una vez nos pasó con una empresa de alimentos que, por ejemplo, seleccionaron el certificador colombiano, cobraba como 2 millones más, y ellos eligieron un chileno, el chileno cobraba un poco menos, pero cuando fueron a solicitar el auditor, no tenían auditores como en los siguientes 6 meses y adicionales cobraron después otros costos de etiquetes y esto que no habían contemplado. Entonces siempre evalúen bien esos costos, pero no es requisito y en los términos no dice que deban ser internacionales. Eh, Dice, como laboratorio ofrecemos el servicio de cadmio total en cacao, pero no tenemos razón social. Facturamos a nombre de otras empresas que son del mismo accionista. Podemos participar si cumple los requisitos. Verifiquemos los requisitos para ser proponente y siempre y cuando los documentos legales cumplan con esto, no hay problema. Una empresa llevaba años como persona natural, este año pasó a jurídica, no, porque el requisito es que tengan mínimo 2 años como persona jurídica a la fecha de presentación de la propuesta. Y entonces, bueno, acá creo que esas son como las generales que tenemos. Dice, una empresa que actualmente es beneficiaria puede presentarse de nuevo aún con el contrato activo. Lo importante es que cuando calculando que en marzo del 2023 firmemos el contrato de cofinanciación que se deriva de esta convocatoria, lo importante es que a esa fecha ya tengamos liquidado el proyecto actual, el contrato actual. Lo que no se puede, no lo permite la fiduciaria por unos inconvenientes que hubo y se toma esa decisión desde el área jurídica, es tiene que tener ya, no se puede que la misma empresa esté recibiendo beneficio de 2 convocatorias diferentes. Entonces, si actualmente tenemos un proyecto de calidad, de cofinanciación, y este ya está liquidado, digamos, lo liquidamos en febrero del 2023, no hay ningún problema porque firmaríamos en marzo el nuevo contrato. Entonces, ahí no hay limitación. Dice, el monto total del proyecto se puede aproximar a la cifra de 1.000 o millón siguiente, ¿sí? Sí, no hay problema. No hay ninguna restricción ahí. Eh, ¿Un laboratorio puede participar en certificación BPL-OCDE? Sí, perfecto, no hay ningún problema. ¿Qué es la relación certificada de disponibilidad? Ahí en los términos de referencia está establecido esto. Dice, no, ¿se pueden destinar recursos para compra de maquinaria, equipos y adecuaciones? No. O sea, no es un rubro que podamos pagar con los recursos de la cofinanciación, pero si lo requieren para el proyecto, para el objetivo de certificación, sí los pueden adquirir, pero con los recursos propios de la empresa. El certificado Ecotex Standard 100 aplica para sello de calidad. Perfecto, aplica.
Si logro la acreditación, ¿cómo debo cumplir los requisitos de logros de Colombia Productiva? En mis informes, en mi página web. Cuando firmamos el contrato de cofinanciación, tenemos una reunión con la interventoría que van a tener. Y la interventoría les hace entrega de los formatos que ustedes van a ir diligenciando de forma bimensual, donde van y también van adjuntando las evidencias y todo. O sea, nosotros en el momento de firmar el contrato les explicamos claramente cómo es ese proceso de seguimiento. En el formulario de empresa puedo certificarme en BPM y BPL, sí, y diligenciar un solo formulario, sí. Esto también me recuerda de otra pregunta que nos hacen constantemente y es si pueden incluir más de una certificación en el proyecto, si eso está permitido, siempre y cuando las logren con los recursos destinados, máximo 130 por empresa y en 15 meses, para que planeen bien el proyecto. Hace 4 años tuvimos una empresa que se lanzó a 3 certificaciones en el mismo proyecto y solo obtuvo una y hay un incumplimiento contractual. Entonces, planeen bien como el proyecto para que no tengamos después esos temas. Dice Laura Bedoya. En la página aparece nuevo anexo número 5. ¿Se le hicieron cambios? Sí. Sí, Laura, si ves la adenda, en la adenda se hizo, se hace un comentario y es que se ajusta el anexo 5, pero miren, les voy a mostrar acá la modificación que se hizo, es muy pequeñita. ¿Dónde está? ¿No me sale? Bueno, no aparece. Se hizo muy pequeñita y es en la tabla final del anexo, quitamos lo que había entre paréntesis, que eran 2 letras que no correspondían, fue el único como ajuste que se le hizo. Dice, estamos dentro del sector de fabricación de materiales para construcción, pero nuestro SIU no aparece en el anexo. Si no aparece, desafortunadamente esta convocatoria no pueden aplicar a otras de la entidad donde no tengamos la limitación de ese anexo 1, pero los recursos de esta convocatoria, si vienen esta vez atados a solamente cubrir los de ese alcance, que son los sectores, los del anexo 1 son los sectores que determinó la política de desarrollo productivo y para esta convocatoria. Catalina pregunta si hay alguna lista de certificaciones, acreditaciones válidas. No. Esta convocatoria cubre las certificaciones que son otorgadas por organismos evaluadores de la conformidad acreditados. Ese es el requisito que está establecido en las definiciones de los términos y en cuanto a acreditaciones, no, simplemente ensayos que requieran los sectores productivos del anexo 1 para poder exportar. Dice, una planta exportadora de fruta quiere apoyar a sus productores, proveedores con la contrapartida y con la implementación. Los productores deberían ser los proponentes, ya que el SIU de la planta es 40, sí, en este caso, pues si se van a certificar los productores, ellos son los que presentan la propuesta. También es válido para empresas de agroindustria cuando aplican las certificaciones grupales, ahí en los términos está pues los requisitos porque sí se pueden presentar y también puede que se presenten los productores y haya apoyo de un tercero, que en este caso sería la compañía, la planta exportadora, y ahí en los términos está explicado. Entonces, ellos podrían apoyar el proyecto aportando contrapartida y en los requisitos que establece ahí. Dice, el SIU de actividad secundaria y otras actividades aplica sí. Sí, o sea, no obligan, los términos no obligan a que sea el SIU principal. Si hay actividades secundarias que están dentro del listado del anexo 1, pueden postularse, pero obviamente verifiquen que haya una coherencia entre ese SIU 2 y la certificación que van a obtener, ¿no? Porque si el SIU de la actividad secundaria no tiene nada que ver con lo que van a certificar, pues la propuesta la van a invalidar. Y bueno, creo que acá terminamos porque ya son las 10 de la mañana y solo tenemos el espacio de 1 hora para realizar esta actividad. Cualquier cosa, términos de referencia, ahí en la página encuentran el documento también de preguntas y respuestas que se recibieron para que puedan revisar.
Mira, aquí ya me abrí el anexo 5 y simplemente el cambio que se hizo fue quitar acá un paréntesis que había, no se hizo ningún otro cambio. Y bueno, entonces muchísimas gracias a todos por haber participado. Esperamos las propuestas. Hemos ejecutado unos proyectos muy interesantes a través de esta convocatoria. Sabemos del éxito que están teniendo en ventas en mercados internacionales, empresas que han crecido muchísimo generando empleos después de los negocios que han generado con la certificación. Son empresas que después tenemos en el Premio Colombiano a la Calidad, empresas que se vuelven ejemplo incluso a nivel internacional para muchas MIPYMES, y los laboratorios igual. Entonces, esperamos sus propuestas, un gusto y un saludo, un feliz día para todos. Gracias, Olga. Va muy amable por tu capacitación. A todos, muchísimas gracias por su asistencia. ¿Listo, Leito?